Y estamos aquí porque somos de una convicción que es categórica. Y que es que las ideas, y por lo tanto los intelectuales, la gente que trabaja con ideas, son la fuerza social más poderosa que existe. La más invisible y al mismo tiempo la más poderosa. Pregunta que yo hago siempre en este tipo de intervenciones. ¿Quién conoce a este personaje? Que levante la mano, no lo diga. 1, 2, 3. 3 personas. 3 o 4. No, ustedes ya se los enseñé allá atrás. Segunda pregunta. ¿Quién conoce a este personaje? Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Bueno. Este personaje es Andrew Carnegie. Andrew Carnegie en el siglo XIX fue uno de los hombres más prósperos, un self-made man, no tenía educación formal ni universitaria, prácticamente tampoco escolar. Un inmigrante escocés que llega a Estados Unidos a cargar rieles de ferrocarril. Y se termina convirtiendo en uno de los hombres más ricos del mundo, si no el más rico del mundo, en el siglo XIX. Revolucionó toda la industria del acero en Estados Unidos, gracias a lo cual se pudo extender el ferrocarril, gracias a lo cual pudieron surgir ciudades como Chicago, ¿no es cierto?, Nueva York, todo lo que fueron los rascacielos, todo eso se pudo hacer gracias a la ingeniería que desarrolló Carnegie. Carnegie junto con científicos que él trajo de Alemania en su momento. Un gran filántropo también. O sea, un hombre que le aportó a la humanidad muchísimo. ¿Quién se acuerda de él hoy día? Hay gente que se acuerda de él, pero por regla general. Pero de él sí que se acuerda todo el mundo. Él era contemporáneo a Carnegie. Marx, más o menos, vivieron en la misma época. Marx no trabajó nunca, desde el punto de vista tradicional de la expresión. Nunca trabajó en una fábrica, no produjo. Dicen que nunca pisó una fábrica, incluso, a ese nivel. Pero se dedicó a escribir y a leer. Partió su carrera escribiendo profecías apocalípticas sobre el fin de la humanidad. Poemas apocalípticos. Pero todo el mundo se acuerda de él. Y si yo les preguntara a ustedes, uno fue un hombre multimillonario, era la especie de Bill Gates de la época, por decirlo así. El otro fue un intelectual, puro y duro, un escritor, un filósofo, un economista que incluso no le aceptaron su candidatura a profesor, ¿no es cierto?, en la Universidad de Berlín, si no me falla la memoria, porque lo consideraban que no tenía el nivel suficiente académico. Y vean ustedes el impacto que tuvo en la historia de la humanidad un hombre que se definía a sí mismo como ratón de biblioteca. Así se definía Marx a sí mismo. Ese es el mensaje que les quiero transmitir. Que la gente que está dedicada a escribir y a desarrollar teorías, uno no los ve muchas veces. No destacan por ninguna cualidad muy particular, salvo por la de que se dedican nada más que a una cosa, que es leer y escribir. Y este tipo de personajes como Carnegie, uno los ve. Uno ve los ferrocarriles que construyen, uno ve los edificios que construyen, uno ve las universidades que crean con su filantropía, las fundaciones que hacen para ayudar a la gente sin recursos, por ejemplo. Todo eso uno lo ve. Pero ¿quién resiste más el paso del tiempo? Aquí estoy comparando dos pesos pesados en su categoría, así que la comparación es válida. El uno en el mundo de los negocios, que según uno podría pensar el dinero y ese tipo de cosas es realmente la fuente de poder. Y el otro en el mundo de las ideas. Este es el mensaje de fondo. Este es un póster que ustedes pueden comprar si van a Alemania, a la ciudad de Trier. Es la casa donde nació Karl Marx. Y hay un autor alemán, un artista, que hizo esta caricatura muy simpática. Yo no pude resistir, obviamente, de comprarla, porque creo que refleja el mensaje de fondo que justifica la existencia tanto de la Fundación para el Progreso como del evento que nosotros estamos celebrando ahora, que es la Universidad del Cato. Y que es que, sorry guys, it was just an idea. Lo siento amigos, fue solo una idea. Y sale moviendo la cabeza así como, bueno, yo decía, como dice Chespirito, yo decía. Y resulta que esta idea tuvo consecuencias devastadoras en la historia de la humanidad, las conocemos. ¿Para qué vamos a entrar en los detalles? Mauricio va a hablar sobre la tentación totalitaria en su próxima charla. Roberto nos podría también hablar sobre ese tema. Él va a lanzar un libro sobre su experiencia en la Alemania comunista esta semana.
son consecuencias de este tipo de ideas. Yo quisiera sintetizar yendo a Milton Friedman y Ross Friedman, que tienen un artículo muy interesante, diciendo qué es lo que produce el cambio social a fin de cuentas. ¿Qué es lo que cambia que un país que ha hecho todo bien, de repente decida entrar en una fase de nueva mediocridad, por ejemplo? ¿Por qué ocurren esas cosas? Miren lo que dice Friedman, que era un economista del mainstream, premio Nobel de Economía. Obviamente no era solo economista, pero una autoridad, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, dice, y esto es muy importante que ustedes lo recuerden, porque por eso estamos acá. Un cambio mayor en la política social y económica es precedido por un giro en el clima de opinión intelectual. Cambias las ideas que predominan en una sociedad. ¿Y cómo funciona? Después de un lapso, a veces décadas, lo que decía Nicolás de que este es un proyecto a largo plazo. Una corriente intelectual se esparce primero gradualmente, primero en una universidad del Cato, chiquitita, ¿no es cierto?, en la costa de Chile, y luego más rápido en el público. Y a través de la expresión que éste ejerce sobre el gobierno, afectará el curso de la política social y económica. Aquí sale un poco cortada la lámina. Ese es el mensaje de fondo, el rol de los intelectuales, la gente que trabaja con ideas. Por eso es tan desesperante oír a personas que te dicen que leer, escribir, publicar es una pérdida de tiempo, que lo único que vale la pena hacer en la vida son los negocios. Porque si tú no tienes instituciones y principios que están resguardados en una sociedad que te permitan hacer ese tipo de negocio y tener ese sistema que te da la libertad, no tienes nada finalmente. Y hay muchos ejemplos históricos de eso. Venezuela, Argentina, ¿para qué vamos a empezar a hablar? Después les voy a dar algunos. Esto se estudia en las universidades más prestigiosas del mundo. Esto no es un cuento que se me ocurrió a mí o a Friedman. Aquí hay un libro muy interesante, yo simplifiqué el esquema. Me parece muy bueno para efectos didácticos, publicado por la Universidad de Stanford. Y la tesis es más o menos así. Las ideas que se instalan, el lucro es inmoral, por ejemplo. A alguien le puede sonar. Llevan a cambios institucionales a través del proceso que explicaba Friedman. Hay grupos que presionan para que haya cambios institucionales que los hacen los políticos. Esas instituciones cambiadas, por ejemplo, meter preso a la gente que va a lucrar con la educación o que va a lucrar con la salud, ¿no es cierto? Que es lo que se está planteando hoy día en Chile, penas de cárcel. Lleva a incentivos. Si te van a hacer eso, tú ya no vas a producir, no te vas a dedicar a ofrecer salud ni educación porque te van a poder meter preso, ¿te fijas? Por lo tanto, se generan resultados. Peor calidad de educación, peor calidad de la salud para todos. ¿No es cierto? Así funciona. Ideas, instituciones, incentivos, resultados. Las ideas es lo que viene primero. Son las ideas. Eso es lo relevante. Ejemplo que puede ser interesante para todos los latinoamericanos también. Los que están aquí de otros países, nos acompañan. Este es un gráfico de la historia de Chile. El ingreso per cápita chileno ajustado por el ingreso per cápita de Estados Unidos. Chile tuvo 3 periodos desde su independencia, básicamente, en su historia económica. Uno, que fue una economía muy liberal, bajo la influencia sobre todo de Jean-Gustave Courcelles-Senuyl, el economista francés que le da nombre a esta fundación y que nosotros honramos, y que llevó a un proceso de convergencia con el ingreso per cápita de Estados Unidos. O sea, los chilenos nos estamos acercando a lo que ganaban los norteamericanos en términos de riqueza per cápita, ingreso, ¿no es cierto? En esa época, mediados del siglo XIX en adelante, hasta principios del XX, en esa época la hegemonía intelectual en Chile era el liberalismo. Y un liberalismo mucho más radical que el que se implantó después con los Chicago Boys, con los famosos Chicago Boys en la década del 70 y 80. Si ustedes leen a Courcelles-Senuyl, yo no entiendo cómo en la Universidad de Chile todavía no le han puesto una bomba al aula que se llama Courcelles-Senuyl. Porque Courcelles-Senuyl negaba prácticamente cualquier rol redistributivo del Estado. Lo negaba, absolutamente. O sea, era más liberal que yo, y eso es harto decir. Imagínense. Y si ustedes leen la literatura crítica de Courcelles-Senuyl en esa época, tipo Encina, los proteccionistas, Subercaseaux y otra gente más, era Chile se ha ido por el camino del Estado gendarme, el famoso
Night Watchman State, que hablan los norteamericanos. Que lo único que hace es cuidarnos de que no nos saquemos la muerte entre nosotros, pero no se meten nada más. Y era verdad. Por la influencia de este señor. ¿Y qué pasa después? Las ideas socialistas, nazis, porque aquí Carlos Keller fue discípulo de Oswald Spengler, otro filósofo alemán de los teóricos del nacionalsocialismo, fue el que fundó el Partido Nacional Socialista en Chile. ¿No es cierto? Y tuvo mucha influencia. La gente no lo sabe, pero aquí el nacionalsocialismo, que no tenía una vertiente antisemita, pero sí toda la teoría económica colectivista y social, fue muy influyente en Chile. Y se mete obviamente el marxismo, el socialismo, en fin. Y después pasa un evento muy desafortunado que es la Gran Depresión. Y estas ideas son ahí donde se consolidan. Y el sistema se cierra y entramos en un sistema de estatismo de estado de bienestar. Ya lo tuvimos en Chile, históricamente, el estado de bienestar. Y sistema de sustitución de importaciones. Se entala la CEPAL y de aquí empieza a decir que el libre mercado no era la solución para ningún problema y que era el constructivismo desde el Estado y que había que hacer proteccionismo comercial, o sea que no había libre comercio. Había que prohibir para poder desarrollar el país desde adentro. Y miren lo que pasa con el producto chileno respecto al de Estados Unidos. Se desploma. Eso es Import Substitution System, sistema de sustitución de importaciones. Esa es la economía. ¿Y qué pasa después? En los 70 y 80 el sistema hace crisis con un régimen socialista, el de la Unidad Popular. Se hacen las reformas liberales y vean ustedes lo que pasa. Chile se empieza a acercar al ingreso per cápita de Estados Unidos. Esa es la importancia de las ideas. Estos fueron intelectuales, en gran medida, no únicamente, pero en gran medida los responsables de esta evolución. Este gráfico a mí me gusta mostrarlo porque eso a ustedes les enseña, probablemente lo han visto ya, lo que fue la historia de la humanidad hasta hace 200 años, hasta antes de la revolución capitalista industrial. Este es el ingreso per cápita de las distintas regiones del mundo. Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etc. Todos teníamos más o menos la misma calidad de vida. Yo siempre he dicho aquí, si Julio César se acostaba el día, el poco antes del año 0, porque lo mataron un poco antes, y se levantaba en la época de Napoleón, el mundo para él era prácticamente muy parecido. No había grandes diferencias. Esa es la realidad. Hubo muy poca innovación. La gran explosión, esto es lo que McCloskey habla del Great Factor, de un cuadro de ella, se produce aquí con la revolución capitalista industrial, que se dispara el ingreso. Miren ustedes el ingreso per cápita y todo. Todos nuestros antepasados eran muy pobres. Todos vienen de la extrema miseria. Nuestros tatarabuelos eran todos miserablemente pobres. Y todos los que estamos aquí vivimos con una calidad de vida superior a la que tenía el rey Luis XIV de Francia. Ustedes que están sentados en esa mesa viven mejor que el rey Luis XIV de Francia. No tienen una casa más grande y más linda. Eso no. Pero tienen acceso a medios de comunicación, a medicina moderna y a todo tipo de bienes y bienestar que él nunca tuvo, ni siquiera se imaginó. ¿No es cierto? ¿Y eso por qué fue, según McCloskey? Por un cambio en el clima de ideas. Si el ser humano el año 1000 no tenía el cerebro menos desarrollado que el año 1600 o 1700 o 1800. El cerebro humano el año 1500 no era muy distinto del que tenemos hoy día. Hace 50.000 años puede ser distinto, pero no hace 1500 años, 300 años. No era muy diferente, es el mismo. Lo que pasó es que se cambió el clima de ideas, eso es lo que explica McCloskey. Se dignificó el rol del emprendedor y del empresario. Eso es clave para que los países prosperen. Cuando se pierde la legitimidad moral del rol del emprendedor y del empresario, que nunca la tuvo en la época medieval, entonces los países ya no pueden salir adelante. Por eso es tan importante el clima de ideas también y la imagen del empresario. Aquí está lo que dice ella en su libro Dignidad Burguesa. Bourgeois Dignity. Ella dice, ¿y por qué dignidad burguesa? Porque el burgués, que es el que se dedica a esas actividades productivas, es el que se dignifica. Y además se encuentra con toda una tradición intelectual, la de Adam Smith y otra gente, que le abre el espacio para poder producir. Eso es lo que dice McCloskey en este libro. Entonces ella dice, el crecimiento económico es un factor de 10, 16 o más. Imagínense 10, 16 o más. Imagínense ustedes vivieran con un 5% de lo que viven hoy día a día, con $3 al día. Esa era la realidad antes. Dependieron de ideas más que de elementos económicos. Este es el punto. En todos los tiempos los cambios económicos han dependido fundamentalmente de lo que la gente cree. Si tú cambias lo que la gente piensa, el filósofo que todos llevamos dentro, tú cambias el sistema. Y esa es la famosa teoría también de Gramsci. Tómate la cultura, el marxista italiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Y el resto cae solo.
Y dentro de esa teoría, la idea de justicia es fundamental. La idea de cuáles son las instituciones justas. Teniendo instituciones justas, es decir, una idea de justicia, por ejemplo, que la desigualdad es injusta por definición. Que siempre que haya desigualdad va a ser injusta la sociedad. Si ustedes creen eso, el que crea eso no está de acuerdo con, aunque no se dé cuenta, no puede estar de acuerdo con instituciones libres. Porque la libertad permite la expresión de la diversidad humana y siempre se va a producir desigualdad. Es así. Lo más probable es que se produzca desigualdad. Por eso es que los proyectos igualitarios por excelencia, como los socialismos reales, siempre buscaron la igualdad a través de la fuerza, de someter, ¿no es cierto?, la diversidad a la expresión de la individualidad. Y esto es lo que habla el Premio Nobel de Economía Douglas North. Dice, el sense of fairness, la sensación, el sentido de justicia en una comunidad. Si siente que es injusto que unos ganen o lucren con la educación, por decir algo, por poner el mismo ejemplo, esa institución no se va a poder sostener. Para ir cerrando, ¿por qué los países fracasan? Hay un famoso libro que se llama Why a Nation Fails. Y el libro fracasa en explicar por qué los países fracasan, a mi juicio. En buena medida, porque si bien describe todas las instituciones que te llevan al éxito y cómo no se logran, no hace el hincapié necesario en lo que es el tema intelectual y el tema de las ideas. Y un país como Chile, por ejemplo, que ha tenido una historia de éxito en los últimos 30 años, podría llegar a fracasar prontamente. No es imposible, desde el punto de vista económico. El Financial Times acaba de hablar de que Chile era el mejor ejemplo en el mundo de lo que es la nueva mediocridad económica. Lo dice un diario que no es necesariamente liberal siempre, ¿eh? Ni siquiera yo diría en la mayoría de los casos. Es una cosa que va para un lado y para el otro. O sea, y le dolió mucho al gobierno porque es un diario de mucho prestigio. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que hay gente que, claro, no comparte las ideas de la libertad. No porque sea malintencionada, porque cree que otro es el camino, simplemente. El problema está del otro lado. Y yo creo que esta frase se le aplica a Chile, pero uno a uno. Dice, los hombres culpables no son los colectivistas, sino aquellos que carecen del coraje para defender el único sistema moral y racional en la historia de la humanidad, el capitalismo. Se puede discutir hasta qué punto el capitalismo es tan, pero sin duda que es superior a otros sistemas, sobre la base de argumentos que no sean racionales y morales. Eso lo dice Ayn Rand. No sé si hay algún randiano aquí. Ahí hay uno. Siempre hay uno en el grupo. No faltan. Es muy bueno. ¿Ah? Yo creo que tiene toda la razón. A mí me casaron con Camila Vallejo, miren. Y dice, ya no estoy en edad para pulguiento, dijo la feliz novia. Por lo menos una vez que el The Clinic no me tire un palo desagradable. Y ahí ven la foto, ¿ves? 31 de diciembre más encima. A lo que voy es que hay que asumir costos por defender las ideas. Por eso mucha gente no las defiende. Este es un ejemplo simpático, pero les podría mostrar una lista eterna de cosas no tan simpáticas. Ahora, la tuve que excepcionar y le tuve que decir que no me iba a casar con ella. Se los digo. Pero que la noche de bodas la podíamos negociar. Entonces ese es el tema. Hay que asumir un costo por defender las ideas de la libertad. Y hay que tener coraje. Y no quedarse sentado así esperando que la cosa funcione con piloto automático, porque como bien decía Mauricio hoy día en su charla, la historia no tiene nada garantizado. No hay leyes que definan que la historia va a ser siempre buena y va a ir hacia un lugar que nos va a llevar a un buen puerto. La hacemos nosotros todos los días. Eso es lo que dice Karl Popper. ¿No es cierto? Y el costo hay que asumirlo. Y yo cierro diciéndole que el trabajo intelectual sí tiene impacto, sí tiene efectos, y este es uno de los ejemplos que me han pasado a mí en el rol que he cumplido, que no es ni marginal comparado con el que han cumplido otras personas, y que a mí me hace sentir que se justifica este trabajo. Me han llegado muchísimos otros mails de este tipo, y mensajes por Facebook y todo lo demás. Y este es un estudiante de la Universidad de Chile, como ustedes pueden ver. Y me envía este mail hace un tiempo y me dice, soy estudiante de la Universidad de Chile, por lo que mis conocimientos sobre economía son lo que vi en el colegio y lo que he leído por iniciativa personal. Y este es el punto que a mí más me interesa. Hasta leer su libro El socialismo me parecía una tremenda ideología desde todo punto de vista.
tanto económico como democrático, considerando además la tremenda tendencia de mi universidad a abrazar dicha forma de pensar. Los que están en la Chile saben de qué está hablando este hombre. A medida que leía su libro, sin embargo, fue cambiando mi opinión a este respecto por los simples ejemplos que dio y lo clara y concisa de su argumentación. Y después seguía con el mail. Yo dije, bueno, me di la lata de escribir un libro. Este era un libro sobre la crisis financiera que tenía una explicación general de fundamentos de economía austríacos, que es lo que va a hablar Martín en su charla. Y logré, me llegaron otros mails, pero esta persona me escribió y me dijo, porque leí tu libro, ya no estoy tan seguro de que soy socialista. ¿Influyen o no los libros y las ideas? Ya es una persona que tú le rompiste sus dogmas y lo pasaste de un lado para el otro. Yo no soy socialista, como ustedes comprenderán, así que estoy feliz de que esto haya sido así. Si ustedes son socialistas, obviamente van a decir, qué terrible lo que está haciendo Kaiser, nos está quitando gente de nuestro bando. Pero esta es la forma. Y él se hizo de esta convicción analizándolo solo. Yo no fui, ¿me entienden? Él analizó y confrontó los argumentos. Entonces, ¿querían que siguiera? Podemos pasar a las preguntas. No. Entonces, por eso están esos personajes atrás, Karl Popper, Friedrich Hayek, Milton Friedman, en fin. Son gente que tuvo una trascendencia y un impacto gigantesco en la historia de la humanidad. No son personas que no tenían nada que hacer y por lo tanto se dedicaron a escribir. Entonces, ¿qué era lo que decía curiosamente mi bisabuelo? Que fue un empresario muy exitoso. Y él decía en broma, no sé si en broma la verdad, decía, ya hubo alguien que no tenía nada que hacer y escribió un libro. Como lo que cuenta es hacer los negocios, el resto no. Para cerrar el mensaje, no se olviden nunca que no hay nada más poderoso que la fuerza de una idea. Y eso es lo que a ustedes va a definir sus vidas. De aquí a los próximos 30 años, lo que está pasando hoy día en Chile, en América Latina, en los países de los que vienen, es lo que va a marcar cómo ustedes van a vivir sus vidas de aquí a las próximas décadas. Y eso depende de la batalla por las ideas. Y cierro con una frase de John Stuart Mill, que también sintetiza parte de la esencia de este mensaje, que dice que un hombre con una creencia es una fuerza social más formidable que 99 hombres con intereses. Muchas gracias. Tenemos chance para 3 preguntas. 3. O crítica. Parece que fue clarísima la... Es eso. Buenas noches, Axel. También soy estudiante de la Chile egresado y entiendo el punto del comentario que acabas de hacer. Pero mi pregunta más que nada viene relacionada con que tengo una inquietud. Y esa inquietud es porque el formato, el programa decía de que no iba a hablar sobre La cambié para mañana. J.R.R. Tolkien. Pero en ese sentido, el escribir para Tolkien también era parte de un proceso de entregar un mensaje. ¿Qué lecciones tú puedes aprender de J.R.R. Tolkien, de C.S. Lewis, de Chesterton, que fueron grandes personas que se dedicaron a escribir y que dedicaron años en tomar lápices y redactar y redactar y redactar? Y en ese sentido, además, aprovechar de hacerte otra pregunta. Tú te tomas siempre a broma y con mucho humor las críticas que has recibido, pero muchas, en cierto grado, han traspasado a tu medio ambiente familiar, a tu vida personal. ¿Y cómo tú eres capaz de sobreponerte y tener claro que lo más importante, por sobre todo, son los principios y que la lucha sí vale la pena continuarla? Bueno, a la primera pregunta, redoble de tambores. Porque mañana voy a hablar, creo que es mañana, la charla sobre Tolkien. La corrí porque necesitaba usar el YouTube un poco, entonces acá se complicaba. Pero evidentemente, anticipando un poco, que el caso de Tolkien es notable, porque él obviamente que estaba tratando de transmitir un mensaje filosófico y político en su obra, sobre todo en El Señor de los Anillos y El Hobbit y todo eso. Pero no me gustaría adelantarme mucho a eso, porque mañana lo voy a explicar con mucho detalle. Prefiero concentrarme en la segunda parte de tu pregunta. ¿Por qué
alguien que podría dedicarse a otra cosa tal vez, o vivir en otro país. Me lo han preguntado varias veces ahora último. En muchas intervenciones me han preguntado por lo menos 5 o 6 veces en las últimas intervenciones. Se dedica a dar esta pelea, además una pelea que parece por minutos perdida, y acepta además todas estas críticas y cómo lo proceso. ¿Por qué lo hago? No sé. No te lo puedo decir. Tengo lo que los americanos llaman un drive, un motor interior que me dice que eso es lo que tengo que hacer. Y que me motiva a seguir. Y no es obviamente la conclusión racional de que las ideas importan, eso también. Es una cuestión puramente espiritual, no te lo puedo explicar. ¿Qué es lo que llevó a Friedman también, o a ese tipo de gente, o a los que estamos acá, a Mauricio, a Roberto, en fin, a hacer la misma pelea? Y yo creo que es lo que dijo Lord Acton en su minuto. Lord Acton dijo que en todos los tiempos los amigos de la libertad, el triunfo de la libertad ha sido obra de minorías. Y Gaetano Mosca, un cientista político italiano, que no era precisamente liberal, pero que sí decía algo muy cierto, dijo que lo único que evita que la humanidad se hunda en el fango de los egoísmos y apetitos materiales es una pequeña aristocracia moral. Moral. No es la aristocracia de los castillos ni la gente. Es una cuestión de sentido del deber. Y yo creo que finalmente es eso. Y el proceso personal es, bueno, no sé si te ha pasado que por muchos días has caminado a pie pelado sobre la arena y las piedras, pero después de un tiempo se te forman callos. Y después ya las cosas no te afectan tanto. A los que más afectan a la gente que te rodea cuando te tratan de... Bueno, no lo voy a repetir aquí. Pero yo te diría que es eso. Por un lado es una motivación intrínseca y que tengo la convicción total de que estoy defendiendo las ideas correctas. No creo que estaré equivocado en eso. Por lo menos los que valoramos la libertad, la democracia, esas cosas. Y por otro lado, además de esa motivación, es una cierta dureza que tú tienes que desarrollar. Se llama batalla de las ideas. No es el paseo por el jardín de las ideas. Es the battle of ideas, la batalla de las ideas. A ti te van a disparar. Y cualquiera que sale a dar una batalla, por eso me inspiro tanto en Tolkien, no es que me crea elfo, pero ahí lo plantea en términos muy obviamente polarizados, pero cualquiera que salga a la batalla tiene que estar dispuesto a que le disparen. Y cualquiera que cree que hay algo que vale la pena defender, si tiene un mínimo de esencia, en mi opinión, tiene que salir a defenderlo. Hola, mi nombre es Macarena San Martín, yo vengo de Linares. Ay, me voy a parar. Yo vengo de Linares. Bueno, yo creo que muchos no lo conocen porque la verdad es que con la gente que he conversado de repente me preguntan ¿dónde queda Linares? Y yo le digo que queda a 46 kilómetros al sur de Talca. La verdad es que me dijeron que como estoy aquí no estoy ordeñando vacas. No voy a nombrar quién, pero me lo dijeron y yo dije, la verdad es que realmente no conoce Linares, porque Linares es una comunidad, pero es una comuna, pero sí con complejo de pueblo. Y la verdad es que me queda dando vuelta mucho lo que tú dices, porque yo tengo mucha vocación social, me gusta mucho esto. Pero de repente generar el mundo de la idea o generar estas pequeñas ideas para generar grandes cambios cuesta. Porque la verdad es que Linares es la capital del sueldo mínimo ahora aquí en Chile. Tenemos grandes índices de desempleo. Nuestros sueldos o nuestros trabajos generalmente de la gente de allá son de temporada. No hay trabajo ahora. Ahora Tarudi hizo unos trabajos de urgencia para el invierno. Y la verdad es que de repente cambiar esas cosas cuesta, porque hablar a grandes rasgos también es muy fácil, pero de repente conocer las pequeñas realidades de pequeñas zonas, ya sea de Chile, es muy complicado. Y Linares tiene una de esas situaciones. Hay grandes índices de pobreza, de los que podemos llamar pobreza ahora en Chile, que es mucho menor a como era antes, pero aún así sigue siendo pobreza. Entonces, me gustaría saber cómo desde el punto de vista de las ideas podemos generar esos cambios que de repente involucran a toda una comunidad y que son necesarios. Y para que la gente de repente pueda tomar conciencia de que no solamente es Santiago, que no solamente son algunas partes, sino que también hay zonas muy afectadas. Y yo veo
bueno, a mí me ha servido mucho lo que yo he visto hoy día, lo que he aprendido, pero en base al emprendimiento, ¿cómo se puede si en Linares no se puede instalar ni siquiera una tienda que cobre, por ejemplo, o un restaurante que cobre 6.000 pesos por un sándwich, porque la gente no tiene para pagar 6.000 pesos por un sándwich? Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad? Bueno, ahora con la reforma tributaria, ¿para qué decir? Pero ahora vamos a sufrirlo todo, entonces, pero Linares aún más. Y la verdad es que nuestros profesionales que se van de ahí para poder ir a estudiar a Talca, salen de ahí, de Talca, y no quieren volver más a Linares. Entonces la gente sigue quedando ahí. ¿Cómo se generan esas ideas que a lo mejor pueden ser pequeñas para cambiar a una comunidad completa? No sé quién te dijo lo de las vacas, pero le vamos a hacer pagar un alto precio por ellas. Eso es lo primero. Lo segundo, mira, yo vengo de la 9ª región, que la 9ª región es la más pobre, una de las más pobres de Chile. Y conozco bien la situación que tú estás describiendo. Yo crecí en el campo y obviamente uno ve la realidad, digamos, de la gente, el entorno. O sea, yo conozco lo que tú estás hablando y todos mis amigos vienen de allá. Conocemos la realidad del conflicto mapuche, todo lo conocemos. Y la pregunta es algo a lo cual se ha referido Iván Vázquez hoy en su charla, que es ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Yo sé que tú estás viendo a ver qué solución hay como específica para Linares, pero la verdad de las cosas es que, en general, hay cierto tipo de instituciones apoyados en cierto tipo de ideas, que es lo que yo dije hoy día, que te permiten salir adelante. Ejemplo, por regla general, y voy a explicar esto con un poco de detalle, la libertad económica, de lo que hablaba Ian hoy. La libertad económica, el ingreso de los más pobres en los países con mayor libertad económica del mundo es en promedio 10 veces superior al del ingreso de los más pobres en los países con menor libertad económica. No es lo mismo ser pobre en Suiza que ser pobre en Venezuela. ¿Por qué? Porque tú tienes un grupo de instituciones que protegen las siguientes cosas. Propiedad privada. Tienes propiedad privada muy bien protegida. Tal vez en Linares hay problemas también de delincuencia, bastante complicados, en fin, eso también afecta. Después tienes impuestos que son moderados. Regulaciones sensatas y limitadas, que no impidan a la gente que quiere emprender ese negocio que tú estás hablando, de abrirlo. Obviamente necesitas tener bajos niveles de inflación, necesitas tener apertura comercial, cosas por el estilo. Yo sé que esto suena más abstracto, pero si tú ves el caso de la historia de Chile, el ingreso per cápita de los chilenos, yo sé que estos son números, pero detrás hay personas, el año 75, en que éramos el último país en el ranking de libertad económica del Fraser Institute, era menos de $4.000 al año. Menos de $4.000. Hoy día estamos por sobre los 20.000. 5 veces más. Que quedan millones de problemas y cosas por resolver. La pobreza era un 50%. La pobreza hoy día es de un 11, un 12%, un 13%, según cómo lo mían. Según qué gobierno te da la cifra. No, pero sabemos que es más o menos eso. Entonces, si tú tienes instituciones que permiten desplegar el potencial del espíritu humano, tú vas a tener respuesta a ese problema. No solución definitiva, no el milagro, no la utopía, no. Pero sí vas a tener un progreso muy sustancial. Que aumente la productividad y por lo tanto aumenten los ingresos de las personas, porque al final los ingresos dependen de la productividad de un país. Así de sencillo. Tú no puedes tener ingresos decretados por secretaría porque el gobierno dijo ahora hacemos un sueldo mínimo de $1.000.000, entonces estos van a ganar $1.000.000. No funciona. Por razones de economía elemental. Entonces, para ir cerrando, el caso de Linares es el caso de muchos pueblos de Chile. Y yo te voy a decir algo. La reforma tributaria, tú la mencionaste, es precisamente lo que no hay que hacer. Porque en lo que te venden, y lo que me decía Francisco Vidal a mí, que fue exministro en un programa de televisión, era que ellos le iban a quitar $8.000 millones solamente a los ricos de Chile. 3 puntos del producto. Y que entonces el problema iba a ser que no iba, según él, no se iba a afectar ningún empleo con la reforma tributaria, no iba a caer la inversión, no iba a pasar absolutamente nada. Estoy hablando de hace 3 meses atrás, o 4, cuando empezó toda esta discusión. Obviamente yo no estaba de acuerdo. Según él, lo único malo que iba a pasar es que Eleodoro Mateu, que para los que no están aquí, es uno de los hombres de mucho patrimonio en Chile, no se iba a poder comprar un yate más grande. Esa era la tesis de Francisco Vidal. Y la tesis de los que nos están gobernando hoy día.
Bueno, el caso de obvio, porque los que hacen las reglas del juego en este minuto, que son los políticos, los parlamentarios, los gobernantes, que son los que tienen el poder, porque son ellos, inspirados en ciertas ideas, ojo con eso, hay ideas detrás de esto, te ponen ciertas reglas en que tú, como bien dices, no puedes hacer nada al respecto. ¿Qué podían hacer los alemanes de la Alemania comunista con un régimen que los oprimía, que los metía presos, que los torturaba y que los hacía desaparecer? Y si querían cruzar el muro, los fusilaban y les tiraban los perros encima. Y ahí tú tienes toda la razón, tú eres víctima o las personas son víctimas de las políticas que los gobiernos ejecutan. Por eso es tan importante no descuidar el mundo de las ideas y todo lo demás. Porque precisamente cuando se instalan ese tipo de ideas, se producen esos cambios. Y al final lo que va a pasar en Chile, si seguimos por este camino, es que Linares, como está hoy, va a pasar a ser un vergel comparado con lo que va a ser en 10 años más. Si no logramos, así lo veo yo por lo menos, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que va a pasar eso. Porque no es verdad que si ustedes le suben el impuesto a las empresas, solamente lo pagan 3 o 4 los poderosos de siempre, como decía el video del gobierno de Chile, que solo lo van a pagar ellos. Eso es populismo, eso es falso, eso es mentira, no resiste el mínimo análisis económico. Tanto es así, ya estamos prácticamente en recesión en Chile. El programa de gobierno voy a darle una licencia aquí, ¿ya? El programa de gobierno de la presidenta Bachelet se podría llamar cómo arruinar un país en 6 meses. Porque es increíble lo que han logrado de deterioro en el poco tiempo que llevan. Así que lamento, como lo decía Mauricio hoy día, los liberales no te vamos a dar ahí, mira, pum, la solución a todos los problemas. Lamento no tener una respuesta más satisfactoria y que te ofrezca una salida rápida al problema. Lamentablemente, yo creo que no la existe. Creo que son ciertas instituciones que nos llevan a ciertos resultados y eso toma cierto tiempo. Y no es el camino que estamos siguiendo ahora. ¿La última? Bueno. ¿Qué tal? Juan Carlos Maldonado, de Ecuador, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Una afirmación y creo que una pregunta, tal vez puedas ampliar el tema. Ecuador está sufriendo un grave problema gracias a que el país ha sido arrebatado por una idea, la idea del presidente Correa. La idea de que la justicia social es que les quitemos dinero a los ricos para dárselos a los pobres, de que las carreteras y las escuelas y los hospitales gratuitos pueden reemplazar y tapar como un velo los actos de corrupción de un gobierno, que los civiles podemos estar desarmados, no defendernos. Y esta idea se ha comido el país, en realidad. Él ha ganado ya 3 elecciones corridas, probablemente se lance a la reelección y gane una más. Y el testimonio de lo que dijiste esta noche es eso, justamente. Su carrera política no empezó en 2006, empezó cuando él estaba en la universidad y tenía más o menos nuestra edad. Ha llegado a ser el presidente que ha permanecido más tiempo en el poder, continuamente, de todo el Ecuador. Probablemente quiera quedarse 4 años más. Y el poder de esta idea ha calado muy profundamente en las personas que le creen. Quienes hayan tenido la oportunidad de escuchar al presidente Rafael Correa pueden dar testimonio de lo convincente que puede ser si le dan una oportunidad de creerle. Hay que entrar a escucharlo pensando que todo lo que dice es mentira para poder resistirlo. Puede ser muy convincente. Y utiliza palabras muy técnicas, trata de hablarle a las personas. Últimamente su discurso se ha centrado en el capital sobre, el ser humano sobre el capital financiero. Y tiene un socialismo muy velado, ni los mismos socialistas lo quieren a él, porque dicen que no es un hombre de izquierda, los de derecha dicen que no es un hombre de derecha. Él es él, su idea se está tragando a mi país. Lo que quisiera tal vez que puedas ampliar es el hecho de que cómo podemos nosotros contrarrestar esa idea cuando tenemos un sector de la población que le cree apasionadamente, que nos trata de... nos dicen odiadores, piensan que lo odiamos, que el odio que tenemos por él es el que nos hace rechazar sus ideas y no una idea concreta. Tratamos de mostrarles cifras, ejemplos. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esas ideas positivamente sin que nos consideren negativos, sin que nos consideren nefastos, sin que nos consideren personas que odian a la izquierda o a estas personas que defienden estas ideas? La lucha de las ideas es una lucha por el poder. No nos equivoquemos. Nosotros todos los que estamos en la batalla de las ideas, lo que estamos intentando es influir. Estamos intentando
cambios. Los cambios se realizan desde el poder, para limitarlo o para extenderlo. Tú no puedes limitar el poder del gobierno por la vía institucional si tú no en algún momento tienes una mayoría que lo decida de esa forma, como fue el caso de la Margaret Thatcher en Inglaterra. Obviamente tú podrías llegar a una situación de aniquilación total también, donde tú haces desaparecer el Estado. Pero por eso es tan encarnizada y no puedes contar con que no te van a inventar cosas que no son ciertas, no te van a tratar de pegar estereotipos de algún tipo, que eres un odiador, por ejemplo. Palabra nueva, ¿eh? No la conocía, por lo menos no me la han puesto a mí todavía. Es que yo siempre expreso mi afecto por la presidenta Bachelet, entonces no me pueden decir eso. Pero es muy difícil la pregunta que tú me haces. Tú tienes que trabajar sobre la base de ciertos principios, con la gente que se opone a este tipo de política, ir persuadiendo a la gente, irla convenciendo de cuáles son las ideas correctas y de lo mal que está haciendo el presidente Correa. Tratándolo no con falta de respeto. Yo creo que es una mala política tratar con falta de respeto a los adversarios. Yo creo que es siempre bueno ser civilizado en la discusión. Hay contextos en que a veces se sale todo de madres y es muy difícil algo así. ¿Te fijas? Pero ser civilizado pero duro. Yo creo que eso es clave. No perder esa ventaja ética y de imagen. No conozco el caso en específico de ustedes en Ecuador, pero tienes que defender ciertas ideas y ciertos principios, obviamente con un sentido estratégico, pero no pensando en no voy a decir esto porque me van a decir esto. O no voy a decir esto, porque ahí tú te transformas al tiro en el esclavo del enemigo. Si el adversario, o hablemos del adversario, si el adversario es el que te hace sentir de una u otra manera y tú actúas de acuerdo a cómo te va a hacer sentir el adversario, vas a estar lleno de complejos. No vas a decir que el lucro no tiene un problema, no vas a decir que la justicia social es una cosa muy cuestionable, por no decir un espejismo en muchos casos, que puede ser duro al principio, pero si tú lo explicas bien, la gente lo va a ir entendiendo. Eso es lo que yo te puedo contestar. La situación de Ecuador es extremadamente complicada. Tal vez terminemos en una situación parecida a nosotros de aquí a un par de décadas o años. Ojalá que no, yo creo que no. Y en ese caso, bueno, tal vez vamos a tener que aprender nosotros de ustedes, tal vez vengan de vuelta, pero eso es lo que te puedo decir. Hay que seguir, perseverar y no tener complejo. Nicolás quería... Muchas gracias. Tengo entendido que ya estamos extendidos en el horario, así que voy a hacer una pregunta igual, si me permite, ¿no es cierto? Pero antes de eso, brevemente, en nombre del directorio de la Fundación para el Progreso, yo tengo la tarea de tratar de presidir ese directorio. Somos un grupo de personas que hemos ido aprendiendo a través de la vida de que las ideas aparentemente son importantes y tienen consecuencias. Eso no nos constaba para nada. Éramos gente de trabajo y nos dedicábamos a eso y pensábamos que con eso era más que suficiente. Y nos damos cuenta de que hay que preocuparse por eso y por eso que hemos estado detrás de la formación de la Fundación para el Progreso y estamos muy complacidos de estar trabajando con el Keito en esta iniciativa y en otras también. Y en nombre del directorio le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El primer paso en esta cruzada es hacer algo y no quedarse en la línea de observación, sino que es hacer algo. Y ustedes, cada uno de ustedes, están ahora haciendo algo. Se inscribieron, no sé, vieron este asunto por internet o algún amigo, lo que sea. Se inscribieron, entregaron sus antecedentes, postularon y aquí están hoy, domingo. Y eso hace una diferencia enorme, se me ocurre, entre los que, pudiendo estar muy de acuerdo con nosotros, pero están en este minuto a lo mejor muy legítimamente en otra, pero ustedes están acá. Y a partir de ahora ustedes son cómplices de esto porque van a recibir unas orientaciones que son bastante evidentes, y prueba mi pregunta de todo esto, bastante obvio, ¿no? Todo lo que se ha planteado aquí. Pero ustedes están tratando de transformar lo obvio en un planteamiento convincente, en algo que inspire, en algo que permita tener impacto, influencia, que es lo que yo estoy haciendo también,
un poco más viejo, pero nos hemos dado cuenta que esto es importante. Y por eso es que en esta fundación le damos mucha importancia, por lo menos en el directorio le damos mucha importancia a cosas un poco tontas, ¿eh? Como esto. Es volver a lo básico, porque nosotros no tenemos mucho tiempo ni para leer, no somos académicamente muy desarrollados, nos cuesta, pero este tipo de cosas, este tipo de cursos, las lecturas breves que ustedes han recibido, ayudan. Pero ustedes ya están haciendo algo y van a estar aquí hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, y se van a focalizar en esto. Hagan algo con esto. Ustedes ya dieron un primer paso. Evidentemente que este es un paso importante, pero no suficiente. Hagan algo con esto. Yo espero que nos encontremos nuevamente. Me voy a preocupar de que hagamos un seguimiento en el Alumni Society, no sé cómo lo vamos a llamar nosotros, los exalumnos, ¿no? Y que cada uno responda por lo que ha hecho con esto. Bueno, eso es un llamado de bienvenida y de acogida a todos y cada uno de ustedes. Tenemos entonces representantes, y que yo aprecio inmensamente, de Ecuador. ¿De qué otros países tenemos acá? Tenemos Ecuador presente, México, muy bien. México, donde está pasando cosas muy interesantes. El presidente Peña Nieto nosotros está haciendo cosas, está encarando los gremios complicados, nosotros los profesores, etc., ¿no? Y, entonces, Ecuador, México, Costa Rica, pero muy bien. Argentina, Uruguay, Perú, Alemania. Muy bien, ¿por qué no? Por supuesto. Hay complicaciones, presiones. Chile, bravo. ¿Y algún otro país? Colombia. Muy bien, pues. Al parecer hay algo en común o había algo en común entre México, Colombia, Perú y Chile. Pareciera que es dentro del barrio, esos son los que tienen algunas ideas medianamente sensatas. Y después está Brasil, que es un caso curioso, pero parece que los brasileños tan tontos no son, y vamos a tener una segunda vuelta, ¿no? Expectante. Y después está el resto que está muy complicado. Y necesitamos que haya un cambio. Y por eso me alegra inmensamente, Axel, tú como director ejecutivo, de que hayan personas de la región. Eso es muy importante para nosotros, porque no vivimos en un mundo aislado. La pregunta, si estas son verdades tan evidentes, algunos, no sé quién fue exactamente, pero a lo mejor fue un trabajo colectivo de los Founding Fathers, we hold these truths to be self-evident, ¿no? O sea, estas son verdades obvias, ¿no? Y lo que la Deirdre McCloskey pone ahí en su libro y su gráfico, es obvio esa cuestión. Es obvio que la cosa nosotros es porque se empieza a reconocer la virtud de la especialización y de la confianza y del Estado del Derecho, y es tan evidente, ¿no es cierto? Y la concepción de que el ser humano tiene una capacidad infinita para desarrollarse y proyectarse en la medida que se le dé libertad, etc. ¿Por qué diablo es tan difícil entonces? ¿Por qué la utopía gana, aparentemente gana, la utopía y el populismo? Y esto es un problema no solamente de Latinoamérica. El populismo y los cantos utópicos que hay hoy día en Europa y que hay hoy día en Estados Unidos. Los chinos, que son tan sabios, a lo mejor por eso es que han mantenido su sistema, ¿no? Una especie de despotismo ilustrado. ¿Por qué es tan difícil? ¿Es la democracia un problema? ¿Qué pasa ahí? A lo mejor ni tú sabes, digamos. Yo ciertamente observo todo esto y veo que ¿por qué hay que armar tanto cuento por algo que es aparentemente obvio? La respuesta obvia a la pregunta es que efectivamente, como en tu pregunta hiciste, no es tan obvio. O sea, tú dices aparentemente obvio. Es una precisión muy, a mi juicio, aguda, porque efectivamente no es obvio. Cuando uno lo explica y lo analiza,
Resulta como lógico, es common sense, es como sentido común, ¿cómo no va a ser así? Pero, ¿cuál es el problema de la libertad? El problema de la libertad y defender la libertad es que tú defiendes algo invisible. Muéstrenme la libertad. Tú puedes ver los resultados si tú quieres, pero tú no puedes ver la libertad. Tú sí lo que puedes ver es la acción del Estado concreta, por ejemplo. Miren, tienes un grupo de personas, el caso de Linares, por ejemplo. Y lo que yo te estoy diciendo es, mira, si tenemos tales instituciones, porque precisamente existe esta fuerza del ser humano de salir adelante y de crear y perseguir, digamos, el bienestar propio, el de su familia, en fin, y todos tienen ese potencial, en Linares se va a resolver el problema. Confía. Te estoy diciendo, no te metas, más que garantizar un par de cosas. O no te metas demasiado, pues, tal vez a meterte un poco. Pero ¿qué te va a decir una persona que piensa todo lo contrario? No, pues. Te va a decir, aquí tú lo que necesitas es una política de subsidio activa del Estado, porque si tú no le pasas cierto nivel de riqueza, si tú no le pasas, etcétera, cierto tipo de cosas gratis a esta gente, no van a salir nunca adelante. Y eso tú, si lo haces, tú lo ves. La solución que plantea el liberal no se ve y de manera inmediata. Tú requieres de un esfuerzo, de una segunda análisis para entenderlo. Hasta el día de hoy, a mí me toca discutir y debatir con mucha gente, intelectuales, no solo en Chile, en casi en muchos países a los que voy, y no entienden, por ejemplo, que el mercado no es un juego de suma cero. La mayoría de las personas no tiene la conciencia de que cuando tú intercambias, o sea, entras en una relación de mercado en que tú entregas algo a cambio de lo que te entregan a ti, no hay un juego de suma cero, sino un juego de suma positiva, donde los dos ganan, y no es que uno gane lo que otro perdió. Esa idea que es tan elemental en la economía, la mayoría de las personas intuitivamente la sigue, en la teoría no la tiene clara. Entonces, cuando te proponen soluciones populistas, te proponen algo visible, fácil, rápido, de atender la urgencia de manera inmediata. Y tú la libertad la ves. Y la otra razón por la cual es tan difícil defender la libertad es porque en general a los poderosos no les conviene. No les conviene a los poderosos, no les conviene a los gobernantes, en la medida en que las personas tienen más libertad, son más independientes, ¿verdad? O sea, si un hijo a usted le dice, papá, dame más libertad, quiero que me cuadripliques la mesada, ustedes le van a decir, ¿de qué me estás hablando? Eso no es libertad, libertad es responsabilidad. Por eso, en la medida en que los políticos controlan más aspectos de la vida de las personas, los gobernantes, no sean políticos o dictadores o lo que sea, más aspectos de la vida de las personas, más poder tienen y más seguridad tienen de permanecer ahí. Por eso los proyectos socialistas es tan elemental controlar el sistema económico, para que no pueda surgir resistencia. ¿No es cierto? No le conviene a los gobernantes ni a los políticos, ni conviene en muchos casos a los mismos, lo decía Mauricio hoy día, lo dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, a los mismos, a muchos intereses económicos muchas veces. No les conviene cerrar el mercado para que no haya competencia, para que ellos puedan extraer beneficios que de otra forma no obtendrían. Por eso la distinción que hacía Mauricio entre pro-business y pro-market es muy importante. Nosotros somos partidarios de la libertad del mercado, que son nada más que personas tomando decisiones libremente de qué van a hacer con lo que es de ellos. No pro-business de garantizarle ciertos resultados a las empresas, incluso a través de subsidios estatales y todo tipo de privilegios. O sea, a ellos tampoco les conviene. Y tampoco les conviene a los intelectuales. Porque los intelectuales ven en el Estado una fuente inagotable de ingresos para ellos y de llevar adelante proyectos. ¿No es cierto? Aparte de que tienen todo este problema, la fatal arrogancia que hablaba Hayek, de que los intelectuales, como se creen más inteligentes que el resto, les pueden decir a los demás cómo tienen que vivir su vida y cómo se tiene que diseñar el orden social. Entonces, defender la libertad es extremadamente difícil. Pero se puede. Los Founding Fathers lo hicieron en Estados Unidos y lograron mantener un gobierno ultra limitado hasta principios del siglo XX, hasta que las ideas progresistas y socialistas se empezaron a meter en Estados Unidos. Y Friedman ha escrito sobre este tema, y Richard Epstein también. Libros muy interesantes. Entonces, esto, para cerrar con una cita de Bastiat hablaba de lo que se ve y lo que no se ve. Lo que puedes ver y lo que no puedes ver.
el funcionamiento de la economía, las lógicas detrás de la economía no se ven. Tú tienes que entenderlas con un segundo análisis. Que el salario sea el resultado de la productividad y que sea la oferta la que crea la demanda y no la demanda necesariamente la oferta. Ahí quedaron varios con una cara así como... Bueno, eso no es algo evidente a primera vista. Que subir el salario mínimo no es la forma de aumentar los ingresos de las personas, tampoco es evidente. Si fuera muy evidente, la gente estaría votando por candidatos que les dijeran eliminen el salario mínimo. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque te dicen, es que los empresarios te van a pagar 100 pesos chilenos, o te van a pagar, no sé, 50.000 pesos chilenos, que son, ponte tú, $100, si es que tú eliminas el salario mínimo. Eso es lo que te dicen, te van a pagar $100 y hoy día están ganando $400. Y eso evidentemente es falso. Si yo les pregunto a ustedes, si llega, porque les dicen, el empresario tiene más poder y tiene más plata, si llega Warren Buffett o Bill Gates a ofrecerles a ustedes trabajar para él, digámoslo, 45 horas a la semana, por 50.000 pesos al mes, ¿quién le dice que sí? Uno. ¿Y si te pagan 1.000 pesos a la semana y te explota? Da lo mismo la cifra. La mayoría le va a decir que no, y eso que Bill Gates es el hombre más rico del mundo y uno no es nada comparado con él. ¿Por qué? Porque las tasas de capitalización que hay en el país te permiten pedir un ingreso más alto. Esa es la respuesta. Tienes capital acumulado, la productividad es mayor, por lo tanto la demanda de ingresos que tú puedes tener es mucho mayor. Por eso el ingreso de un obrero en Estados Unidos es mucho más alto que de un obrero en Venezuela. Incluso el mismo obrero que sea de Venezuela a Estados Unidos gana, no sé, yo creo que a estas alturas ya como 500 veces más. Y estoy hablando en dólares, no en bolívares. ¿Me entienden? Pero eso no es algo que sea tan claro y requiere de un análisis más de fondo, y hasta hay premios Nobel de Economía como Paul Krugman, el íntimo amigo de Niall Ferguson, que tampoco lo entienden muy bien. Entonces, yo creo que ese es el problema y el desafío es que nosotros tratemos de transmitir esto de manera sencilla, en un lenguaje que sea popular y sumar cada vez más gente a esta causa, porque también el problema es lo que decía Ayn Rand, es que hemos tenido demasiados defensores del otro lado y combatientes del otro lado y muy pocos, muy escasos por el lado de la libertad. Han sido muy pocos. Excepciones notables como el mismo Lord Acton ya escribía hace un siglo atrás. Así que bueno, yo creo que con eso terminamos. Muchas gracias a todos por su atención y por las preguntas.